Pues muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Esta es su plataforma Conversando con Rafael Linares. Hoy me acompaña un querido amigo, hermano y miembro de esta plataforma, Francisco Carvajal, o Tito Carvajal, como le conocemos nosotros, sus amigos. Hoy quiero hablar de varios temas a propósito del Día del Poder Judicial. Una denuncia que tú tienes importante, que para mí es lo más neurálgico de lo que vamos a conversar en el día de hoy, pero quiero darte la bienvenida, hermano. Primero, Gracias. feliz año. Gracias, igual a usted, que este año le traiga mucha salud y muchas bendiciones. Y como le reitero, esta es una de las plataformas en República Dominicana que más vista, junto a la de mi amigo Rafael Guerrero. Usted tiene ese mérito. Usted ha subido vertiginosamente porque usted es una persona que habla con claridad, que habla con transparencia ante el país y no es una persona que utiliza estos medios para chantajear como se estila en la mayoría de los casos. Entonces usted es un hombre serio en ese sentido. Tengo que reconocerle ante el país esa condición que le da, que es lo que está haciendo, que antes, en la primera salida, usted tenía 500 visitas y ahora tiene 5,000 visitas. Sí, y de manera orgánica. Cosa que se está sostenidamente subiendo en el espacio y en el tiempo. Gracias. Y aparte de eso, aunque muchas veces no comparto la crítica que usted plantea, pero es la única voz crítica, la única voz disidente con fundamento que tienen las actuales autoridades que rigen los destinos nacionales. Gracias. Porque aquí hay mucha gente emitiendo opiniones muy superficiales. Pero usted no, usted se va al caso específico, como en el caso que usted señaló esta mañana, que yo en la audiencia que tenía por ante la Cámara de lo Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, una cuna de grandes poetas como Víctor Villegas, Domínguez Chardo, y todos los poetas, Benedicto Bermúdez, Federico Bermúdez, una playa de intelectuales, Corpito Pérez Cabral. Bajé de audiencia, me puse inmediatamente, el celular me indicó que había un video suyo, sí, y usted subió una cosa que yo comparto plenamente con usted. Aquí en este país, la lealtad y la gratitud son conceptos obsoletos y perinclitados. La actividad política se ha tomado como un vehículo de movilidad social. Usted mencionaba a un individuo que la hija de mi amigo Hipólito Mejía Domínguez, la síndica del Distrito Nacional, Carolina Mejía, le da una preeminencia inusitada, como el señor Hugo Vera, que lo que era simplemente un comentarista de radio sobre marcas de vehículos de motor. Yo digo que es un plagio. Yo digo que todo ese programa era un plagio de caramba, este hombre que tenía un programa de televisión hablando de radio, de vehículos, en el 41, 47 me parece. No, caramba, bueno, perdón, porque yo soy moreno también. Moreno muy elegante, él, cosa. ¿Cómo se llama? Bueno, en definitiva, me recuerdo ahora. Pero lo importante el programa de él es un plagio de ese señor que salía con un micrófono hablándote de los vehículos. Mire, este es un Hyundai, este es un Toyota Corolla, este es el tipo. A Johnny Marte. No, habilidosamente tomó esas pautas de ese programa y comenzó a hablar de vehículos. Se declaró una autoridad. Imagínate aquí en este país donde el ciego, el tuerto, es el rey en el mundo de los ciegos. Sí. Bueno, y después llegó a la política como un oportunista más de los tantos que hay. Claro. Engañó a Miguel Vargas, como tantos, como muchos que lo han engañado. Pero yo creo que también, fíjate una cosa, ahora que tú mencionas el fenómeno de Miguel Vargas, que es una persona que te fue engañada. Sí. Y hoy mismo, quizás no es presidente de la República Dominicana y tuviésemos destinado del parnaso político dominicano a Ramón Hipólito Mejía Domínguez y a Leonel Fernández Reina. Claro. Y él se dejó influenciar maliciosamente de César Medina, de ese periodista, que era un gran redactor, no se puede discutir. Muchas veces yo no estaba de acuerdo con sus posiciones, pero era uno de los periodistas más acabados que hemos tenido en las últimas 3 décadas. Entonces, con César Medina
inocentemente viene y firma el pacto de las corbatas azules y rehabilita a Leonel Fernández y rehabilita a Danilo Medina. Y a Hipólito Mejía, perdón. A Hipólito Mejía. No, a Danilo no. A Hipólito Mejía, perdón. Que por eso es que yo digo aquí, sostengo, porque la gente no conoce no quiere. Y eso me lo enseñó Atuey de Can a mí. Un gran político. Atuey era el político que más línea histórica tenía para determinar la conducta del hombre. Y mi papá siempre le decía una cosa a Atuey. Una vez me acuerdo yo con el patio en verano, le dijo: Atuey, después de la generación del 14 de junio, tú eres la persona que tiene los mayores credenciales, los mayores crisoles para ascender a la conducción de los destinos nacionales por tu capacidad de liderazgo. No. Pero hay algo que no te ayuda, que es tu temperamento. Lógico, pues te iba a decir. Tiene que ser más ligero. Te lo iba a decir. Tiene que ser más ligero. Eso le decía a mi papá, que era un... No lo ayudó porque era un hombre temperamental, era un hombre mal hablado con los compañeros, por ejemplo. Era un hombre que en un momento... Estoy haciendo la crítica al Atuey político. Claro, al Atuey político. Que no pudo descollar. Pero era un tipo... Un hombre... Exacto. Tenía todas las condiciones para ser presidente de la República, claro. pero no lo logró por eso y muchas cosas más. No, y una otra cosa, que fue un visionario ante la historia contemporánea nacional, porque en honor a la verdad histórica, cuando ya el poeta Balaguer, ya precisamente de aquel discurso famoso de la Asamblea Nacional del año de 1978, cuando el doctor Balaguer, refiriéndose a la persona de José Francisco Peña Gómez, dice: reconozco ante el país su superioridad como conductor de masa. Balaguer sentía una profunda admiración por Peña Gómez y sus orígenes. Claro. Y Balaguer en el fondo quería que realmente quien se quedara en el poder político a la salida de él en el 94 fuese José Francisco Peña Gómez. Y ahí se convocó una reunión de emergencia y en una madrugada donde estuvieron toda la alta dirigencia del PDD, Hugo Tolentino, Atuey de Can Jiménez, y ahí Atuey fue el primero en tomar la palabra y fue el que habló y señaló las razones o los fundamentos que él entendían que eran viables para que él aceptara la oferta del doctor. Claro. Para que él sabía los credenciales, credenciales que tenía Peña Gómez. Entonces, ¿qué pasa? Perdóname la palabra, pero lo voy a decir así mismo, una vieja zarosa, como Milagrito Ortiz Bosch. Ay, pero espérate. Entonces se pone a decir: no, mire que la historia. Y Hugo Tolentino también, el compañero de mi padre, de Gracita Álvarez de Tejeda, la profesora Gracita del Colegio Dominicano de La Salle y de la promoción del 53 de la Universidad de Santo Domingo, que Hugo y mi papá eran como hermanos. Sí. Y Hugo soportó que Gregorio Luz, pero entonces influyeron en él. Entonces ahí es que Balaguer, Guaroa, el mismo Julito Jacín, Miguel Coco, Alman, el muñeco, otra vez con Danilo para Medina, elegir a Leonel Fernández como presidente de la República. Y que él montaba para elegir a Leonel Fernández, que era un simple abogado de lo que es abogado de oficio. Ahora tú ves. Porque aquí hay muchos adulones también, porque Leonel se hizo una figura presidencial. Es verdad que él es un hombre exitoso, una figura presidencial, pero lo quieren pintar como el gran intelectual, como que fue el gran abogado. Pero yo quiero que me citen a alguien, como decía Ramón Pina Acevedo y Martínez y Héctor Emilio Sánchez Morcelo, para tú saber la dimensión de un abogado en una determinada latitud geográfica. Vámonos a los criterios jurisprudenciales. Claro. ¿En qué casos de la jurisprudencia nacional figura su nombre inscrito con diversas salas? Sí, claro. Y no hay ninguno. Entonces aquí no se puede ser adulón. Aquí no se puede ser adulón. Él es un político exitoso, 3 veces presidente de la República, no es una pasta común, no es un taimado, es un hombre, es un hombre decente, es un hombre educado. Pragmático y hábil. Aquí te voy a decir una cosa. Da pena, pero es una realidad que todavía nosotros no estamos en una circularidad, dando vueltas en el mismo punto. Tema corrupción, la sociedad civil tiene que entender que no es un tema determinante en la agenda electoral. Pero que la sociedad civil te habla del tema de corrupción. La gente de la sociedad civil, por ejemplo, tú eres en la política y un político dominicano, me voy a decir el nombre, está ocupando una posición pública muy importante hoy. Llegó a su casa a comer a las 1 y pico de la 10, encontró 20 personas, entre las cuales había una muchacha que tenía 3 días pasar con una diálisis y tuvo que salir huyendo a hacer esa diálisis. Entonces, el que está en el poder político, lamentablemente, tiene que solucionarle una serie de problemas a gente. Pero hermano, espérate, pero que eso tiene también. Por la pobreza dominicana. Volvemos a la parte de Atuey para hablarte de la línea de conducta histórica, de la línea
de la línea en cuanto a la conducta del hombre histórica, es que eso tiene una explicación lógica. Eso tiene una explicación. Aquí, para Balaguer poder gobernar este país a partir del 66 en adelante, tuvo que tomar el Estado, el gobierno, el Estado, no solo el gobierno, porque también tuvo que influir en la jurisdicción inmobiliaria, influir con la reforma agraria, para influir con la reforma agraria. Y también dejar la universidad a los izquierdistas para que los intelectuales cobraran haciendo investigaciones. ¿Me está entendiendo? Entonces, muchísimos cheques que se hicieron. Eso nace a partir de la necesidad de establecer un gobierno democrático entre comillas, porque todo el mundo sabe, y el que no se quería adoptar al sistema, entonces terminaba como Amaury Germán Aristi, como muchísima gente buena, como Narcisazo ya al final de la jornada de Balaguer, en el 94, muchísimo. Hay varias teorías. Y eso pero independientemente, no claro. Pero fue víctima y lo metieron en la pata de los caballos. Fíjate que todavía al día de hoy eso no está concluido, la investigación ni nada. Que fue profesor del colegio Cristóbal Colón, de Leonel Fernández. Sí, pero déjame decirte, entonces estamos hablando del 66, más de 50 años en clientelismo, porque Balaguer ahí es que da funda, casa, ropa, Doña Emma, y es que sale con la cruzada del amor, con esto, con esa funda. ¿Sabes cuál es el problema? Porque es que aquí queremos vivir una ficción jurídica, y es lo que yo le he dicho a la sociedad civil. El que está en el poder político no quiere decir con esto que tenga una patente de corso para cometer un ilícito penal o sustraer los fondos públicos. Claro. Pero el que está en una posición pública tiene que ser flexible y en ciertas cosas ayudar a sus correligionarios. Eso en este país es la naturaleza social y nadie la va a cambiar. Luis se puede oponer, y aquí está, yo te puedo citar 25 funcionarios del actual gobierno que ya se han mudado a los cacicacos. Claro. Y eso es natural, porque yo no lo tengo que criticar, porque ellos estuvieron abajo. Lo que no es natural, pero lo que no es natural es lo que no es, pero te quiero decir que el problema dominicano todavía, después de 6 años, de 6 décadas de la Alianza para el Progreso de John F. Kennedy, que Kennedy perseguía, tenía como mística y filosofía que para contrarrestar las ideas revolucionarias en América Latina, ningún latino se fuera a la cama sin comer. Exactamente. Todavía, 6 décadas después de eso, sigue siendo el mismo problema de la Alianza para el Progreso, la ingesta de alimentos. Porque aquí el problema es la tres caliente, todavía es lo que no quiere entender la sociedad civil. Entonces yo veo un grupo de oportunistas, veo un grupo de sinvergüenza, porque así yo lo llamo, usureros y asaltantes de las cosas públicas, porque tú ves esa sociedad civil. Yo no le he dicho a esa sociedad civil que hable por mí. Yo tampoco. Yo te voy a poner un ejemplo. Toda esta violencia en los barrios es producto de una sola cosa, el narcotráfico. Yo no he visto a ninguno de esos líderes hacer un estudio de campo metido en un barrio y de falta de oportunidad a la juventud. Porque no es verdad que cuando tú pones a la juventud en deporte, a la muchacha, a la niña en deporte, a la adolescente en deporte, la pone en estudio, la pone a desarrollar un programa y la insertas a la sociedad. No es verdad que esa muchacha se va a desorientar saliéndote embarazada o consumiéndote droga, no. Aquí, ¿cuáles son los parámetros que tenemos hoy en día? Alofoque, el alfa, el lápiz, omega, el lápiz consciente. O sea, son gente que tienen méritos algunos, pero no son referentes míos. No son Bad Bunny, no son referentes míos frente, por ejemplo, a figuras, por ejemplo, como en el deporte, Al Horford, hijo de Tito Horford. No, jamás. O sea, para mí ese es un ejemplo de la juventud. Pedro Martínez y su hijo. Pedro Martínez y su hijo. O sea, Neyfi Pérez y su hijo. Neyfi Pérez, Vladimir Guerrero. Vladimir Guerrero y su hijo también. Vámonos al deporte. Después a la política. Bueno, ya tenemos referencia histórica. Sí. Se puede cruzar por la política sin usted hacerlo mal hecho. Y se puede cruzar por la política usted siendo solidario. Porque como tú dices, aquí hay una realidad que tú no vas a poder resolver
en 4 años, 5 años, nada de eso. Ni que no, que el clientelismo, aquí siempre va a existir clientelismo. Pero existe en México, que es un país del primer mundo comparado con nosotros. ¿Me entiendes? Entonces una olvídate. Potencia industrial, existe en Brasil. Entonces, ¿a qué se...? ¿A qué se debe ese retorno de Ignacio Lula de Silva como el ave fénix que resurge de la ceniza que yo y le vuelve a la conducción que yo le dije a este gobierno, porque resolvía a la gente los problemas esenciales a diario, pero que yo como le dije esa cosa que hacía Danilo también, que la gente, que yo no soy político, pero tengo que reconocer que eso resolvía muchos problemitas, que la gente hablando mucho disparate y que se gastaba en la visita sorpresa, se resolvieron muchos problemas, y además la gente pobre se siente desparramada. Hermano, mire, el que viene de campo y en las ilusiones. Mire, el que viene de campo, viene de un presidente. El que viene de campo conoce la necesidad del campo. Claro. Mi familia, una parte es de Nizao Don Gregorio. Yo soy de los guerreros de Nizao Don Gregorio. Y el que es de campo, porque mi abuela me llevaba tempranito, mi abuela Irma Guerrero, me llevaba a mí, nos llevaban niños, 2 años, 3, 4 años, hasta hoy que vamos ya nosotros por nuestra propia cuenta, por nuestra propia vía. Pero había que conocer las vías de acceso en Nizao Don Gregorio, para tú darte cuenta de la pobreza de los pueblos. Claro. Y yo tengo familia en La Victoria, en Santo Domingo Norte, en Monteplata, y mi papá tiene 30 años con una propiedad allí. O sea, hay que darse, y allí todavía en La Victoria, yo te puedo hablar a ti de caminos que el PLD no porque él sea el PLD, pero antes, para tú cruzar a La Victoria, al pueblo de La Victoria, tú tenías que cruzar primero por el Pedregal de la Virgen. Claro. ¿Quién arregló eso? El PLD, pero permitiéndole a los queseros de Santo Domingo Norte, a los ganaderos de Santo Domingo Norte, a la gente que siembra yuca, batata, que siembra cítrico, a esa gente. Te he puesto 2 ejemplos, Nizao Don Gregorio y Santo Domingo Norte. Ahora multiplica eso en el país. ¿En qué nos hemos vuelto? En una sociedad de consumo, que no resuelve ningún problema. Una sociedad civil que quiero, de hecho, sea de paso, no está investida de la autoridad moral. Exacto. Para reclamar la transparencia que ellos plantean. Todo lo que son es asaltantes de puestos públicos. Yo me puedo dar el lujo de decir ante el país que yo nunca he cobrado un cheque por honorario profesional de ninguna institución del Estado. Y el asilamiento a la Embajada de Brasil de mi padre en febrero de 1960, bajo la plena tiranía de Trujillo, acompañado de Altagracia Eloísa Díaz, viuda de Enrique, la hermana de Juan Tomás y Modesto Díaz. Como dice Euclides en la biografía política más acabada después de Trujillo, la trágica aventura del poder personal de Robert Castro, dice Euclides que ahí que está la génesis de la noche del 30 de mayo. Y yo nunca he cobrado un centavo, pero sin embargo aquí hay un hijo de un desconocido Calié de la Vega en la era de Trujillo, que es el que dirige la sociedad civil y el que viene de tratarle pauta moral, hablarle de moral social a uno en este país. Menciónalo. No, yo no quiero que mencionarlo, pero yo no acá en términos personales, porque la idea de comparecer a este programa no es de notar a nadie. Y ese que consigue los mejores contratos, hay una vez desde que esta gente, la gente de Danilo le daban los mejores contratos, los de Lionel también se lo daban. Ahora cuando llegó Antoliano le dio a una de ellas, yo no sé qué fue, que le decían liquidar a la Compañía Dominicana de ¿cómo es? CDE, toda esa cosa. Y le dio $1 millón por eso. Entonces, son los abogados mandando. O sea, aquí hay uno que son abogados corporativos, que si o qué, quieren copiar el modelo que trajo ante el país el compañero de infancia, mi padre, Luisito Heredia Bonetti, del ejercicio del modelo, del ejercicio de presión liberal de abogado, de la abogacía, en el concepto empresarial. Sí. ¿Entiendes? Entonces, que eran departamentos y una cosa. Y son los que mejores negocios consiguen. Ese mismo de la sociedad civil que yo te digo, fue el hijo del gobernador del Banco Central cuando estaba abiertos los procesos judiciales de Van Inter, que aquí nunca se ha dicho la historia real de Van Inter. El día que se conozca la historia real de Van Inter y en manos de quién está ese patrimonio, eso va a ser un gran escándalo nacional. Porque tú estabas mencionando los otros días a Marino Zapete. Y todo el mundo dice, ay, que Marino Zapete, que todo lo otro, que se va a retirar, que yo qué. Pero aquí hay un caso escandaloso de corrupción en este país que no ha recibido la atención pública debida, y es cómo la comisión liquidadora del Banco Intercontinental le vendió la marca Toyota, la representación de la marca Toyota, la Delta Comercial, a la familia Nardi por una suma irrisoria, cuando eso valía más de $150 millones, y eso nunca se ha puesto en claro aquí ante el país.
Y esas son la gente que financian a Marino Zapata. O sea, que aquí todo el mundo tiene su conducto favorito. Nunca lo he visto, ¿Entiendes nunca lo he que oído ni entonces, lo he visto hablar de nadie nada. de esa gente, nunca nadie han dicho ante el país, han explicado eso. Porque aquí es muy bonito venir y que hablar y que, hey, y tú lo ves en unos programas de podcast, sé que se llama podcast. Pero es que ahora nosotros volvemos a lo estamos mismo. en una época productiva. Porque las familias se han engrandecido. Eran 2 y ahora son 6. Pero por eso, hermano, no se puede. Oye, por eso es que no se puede. Por eso es que hay que mantener este pueblo idiota, estúpido, bruto, que no estudie ni lea para que no conozca esas cosas. Y poderlo manipular y poderle manipular la mente. Yo se lo digo diario aquí. Por eso que ustedes quieren mantener este pueblo idiota que no lea a las muchachas en juca, en romo, la juventud en droga y todo. ¿Para qué? Para que esos datos que tú y yo traemos aquí diariamente no lo conozca nadie. Y ese grupo son un grupo de farsantes. Ve a ver cómo viven. Y mira ahora también te voy a decir la última moda que tú no la has sabido una semana para acá. Ahora resulta que el nombre Punta Cana, que es una denominación geográfica, sí, la gente de ONAPI se la han querido asignar al señor Fran Rainieri de manera ilícita e irregular, porque es una denominación general, es como el mismo de Santiago de los Caballeros. Entonces, si tú vas y pides cualquier nombre que tenga un símil con Punta Cana, una vez los rechazan porque el nombre de Punta Cana pertenece al señor Fran Rainieri, a quien yo siempre he admirado y he defendido. Pero tengo que decirle que se recuerde que ya el grupo 30 de mayo no tiene ninguna incidencia en la sociedad y que la noche del 30 de mayo del año de 1961, donde se encontraba su antiguo suegro y diría de padre espiritual, esa noche murió el hombre más poderoso que ha tenido la historia contemporánea nacional. Aquí, en el uso del poder político, hay que manejarse con prudencia, con discreción, con respeto ante las personas, porque lo más pasajero aquí, como decía don Abelardo Nanita, que es lo que hace falta aquí, porque aquí tenemos muchísimos políticos inorgánicos. sí. Aquí hay gente que no conoce la historia dominicana. Por ejemplo, cómo un presidente de la República se antoja. Claro, tú dirás, ¿quién soy yo para interferir en las competencias de atribución natural del señor presidente de la República para la designación de un ministro de la presidencia? Y pone que un tipo con lo que había sido cosa de un bar y restaurante y cosas así. Trujillo, búscate quién eran los ministros de la presidencia en la de Trujillo. Abelardo Nanita, Ramón Emilio Jiménez, los mismos gobiernos de Balaguer. Sí. Entonces ahora hemos caído en una cultura, lo que yo llamo, de políticos inorgánicos, de gente oportunista que han llegado a la posición política. Por ejemplo, ese mismo caso de Hugo Vera, si Carolina Mejía aplicara la inteligencia emocional, es como el hombre que tiene un romance muy prolongado con una mujer casada y se enamora. Sí. Y rompe su matrimonio. Él piensa que él es el fenómeno, que a él no le van a pegar su cuernito también. Entonces, eso pasa. Entonces, si el político es inteligente, a esa gente que son así traidoras, que cambian de una posición a otra, de política muy rápida, que se reciclan muy rápido con el viento político, uno tiene que ser inteligente y decir, mira, esta persona no me conviene porque esta persona primero no tiene la lealtad. Tú ves, yo por eso con Pepe Goico, pueden decir lo que quieran, digan Pepe, pero Pepe ha sido un hombre leal, sí. Y el general Díaz-Morfa son gente que han sido leales siempre a don Hipólito. Entonces yo eso lo admiro, y en PRD yo admiro esa admiración, porque yo creo que la lealtad, una de las grandes tragedias dominicanas es la falta de lealtad y de gratitud que hemos cultivado los dominicanos, hermano, en los últimos años. Esos son valores de la moral social que ha sido desterrada de la escuela, de la instrucción pública y de la privada también, es lo que nos tiene, que está llevando a este país, como tú eres el único que lo describe, que está haciendo que esta sociedad sea inviable si no se toman medidas drásticas en los próximos 7 o 8 meses. Recuérdate que te lo dije hoy, que esta sociedad va a ser inviable para hacer cualquier actividad nocturna, cualquier salida, cualquier cosa, porque hay una violencia social, hay una marginalidad, hay un microtráfico que se ha creado, como tú has señalado. Estamos como puente natural para el tráfico de drogas hacia Norteamérica. Las actuales autoridades, y eso lo sabe la DEA, porque la DEA sabe más que todo el mundo. Lo que pasa es que usted lo sabe mejor que yo, porque usted ha leído mucha literatura de narcotráfico. Usted sabe que la DEA juega con las informaciones. Sí. La DEA te deja tranquila. Y este que está ahí, que es hermano de la que era directora de la ADP, que son 2 bandidos los dos, que deben de estar presos los 2 juntos. Uno en la cárcel de Najayo, mujeres, y uno en la calle de mujeres, hombres. Ese es el primer bandido aquí en Minerio Protector. Tiene a la presidenta allantado.
con una cosa. Miren, eso de Punta Cana, eso mismo de Punta Cana. Ese problema de Punta Cana no tenía que pasar. Pero hermano, ese problema de que ahora la gente tiene miedo. El único culpable de eso es el presidente de la República. Porque él es el que mantiene ese grupo ahí. Y él sabe que ese tipo es un bandido. Pero no es un bandido desde ahora. Es un bandido desde el gobierno de Danilo Medina. Porque era jefe de los puertos y aeropuertos en el gobierno de Danilo Medina. Lo que pasa es que es un traidor, bandido, desleal. Sí, tú sabes una cosa. Yo nunca he dicho esto. Lo voy a decir por primera vez. Alburquerque, con Presa, sí, el sobrino de Damón, le pasa el problema gracias a su locura y gracias a su deslealtad también, porque fue desleal al principio con el grupo que lo llevó. Que lo hizo gente. Que lo hizo gente. Que lo puso en el mapa de la sociedad, como digo Pero yo. parte de la culpa de que Alburquerque anduviera solo la tiene ese sinvergüenza que está hoy en la DNCD. ¿Tú sabes por qué? Porque ese tipo le quitó toda la protección, le dejó un solo hombre para que lo cuidara. Ah, bueno, pues ahí te da la clase de mediocridad que es esa un persona. Mediocre consumado. Porque un antiguo director general de la DNCD no puede andar así de esa manera. ¿Me entiendes? Un mediocre, óyeme, se los quitó todos. Todos los hombres de seguridad. Ahora, tú me dices a mí un tipo con el perfil de Alburquerque, que aquí nadie ha dicho tan bien por qué fue ese problema de Duncan y él. Ese problema no es de que un chin de chucachú, de que tú me dijiste tal cosa. Ese problema no viene por ahí. Ese problema es más profundo. Fíjate que el propio gobierno dura 24 horas para apresarlo. Claro. Porque ya la inteligencia sabía por qué era el problema. Claro. ¿Por qué nunca han presentado el video de Alburquerque cuando Duncan le da la golpiza? Sí. Porque ahí hay otras cosas. Fíjate que interrogan a dos gente, más nunca han dado declaración al respecto de todo eso. Sí. Nunca. Sí. Pero eso es parte de la mediocridad. Eso se parece al Ministerio de Medio Ambiente, que yo le voy a aconsejar a la familia de mi amigo Orlando Jorge que se mantengan con mucha cautela en ese proceso para que no le produzcan un segundo suicidio. Pero es que no aguantan un juicio de fondo mediático. Fíjate que ya presentan acusación. Ya presentan acusación. Ah, porque va a coger mambo cuando lo no, porque óyeme, es que no aguantan. Porque oye lo que pasa en este país. Es la hipocresía. Es que, tú quieres que te diga, yo aquí en este programa, diariamente recibo la crítica negativa de esos tipos que están encumbrados en el poder. Ah, no, pero que a mí no me importa. Yo digo como decía tu padre, no me importa. A mí no me importa lo que dime tú. Ofende quien puede, no quien quiere. Claro. Pero ¿a qué que acuden? ¿A qué que acuden? A lo material. A que yo no tengo y yo tengo más que tú. Ese tipo, hombre, tú no ves que ese tipo para andar en la calle, para andar y cosas. Tú no ves que ese tipo anda, míralo. Ese tipo está cayendo a pedazos, que lo otro económicamente. Como que eso es una condición y orgullo tengo. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que esta lucha de clase nos ha llevado a un nivel de irracionalidad increíble. ¿Por qué? Orlando dependía de ese tipo, del curita. Pero que el curita, oye bien. Pero ¿quién es el curita realmente? Orlando, el curita no solamente eso, el curita lo mudó a un apartamento de lujo cuando él perdió todas sus propiedades. ¿Producto de qué? Que le hicieron una ejecución de producto de la cuestión del juego. Del juego y todo ahora. Eso se sabe. Pero ¿quién es el curita? Entonces el curita es que le da el apoyo financiero. Pero ¿quién es el curita en el fondo? Un contrabandista de armas. Sí. Pero en el contrabando de armas viene la droga y también la vende. También. Pero también viene otro tipo de contrabando y también lo vende. Sí. Es para que tú veas la hipocresía de este grupo sinvergüenza que hoy gobierna este país. Y entonces entonces a mí hay que dármelo con cucharita, explicarme por qué fue que el curita tuvo problemas con Orlando, y que fue por un grupo de baterías, que esto y que lo otro. No, me que batería. ¿Por qué lo mata en el despacho? Ahí había una cosa que había según yo tengo entendido, y según informaciones clasificadas, ahí había un tema de unas ventas de unas licencias medioambientales que yo no sabía que, por eso que tuve la información de dos firmas muy prestigiosas de abogados de aquí,
que se estaba dando esa situación. Me mantuve callado porque, por respeto a la familia de Víctor Villegas, porque Patricia Villegas era hijada de mi papá y mi papá era compadre de Víctor Villegas y socio durante más de 30 años. Pero hay cosas que uno tiene que tener partir de las realidades. Uno no puede ser ficción, ni puede hacer mucho espectáculo ante el país. El muchachito ese que se está meneando mucho el hijo, que se estén tranquilos con ese tema, porque le van a producir un segundo suicidio moral ante el país, que ellos se lo pueden evitar en ese caso. Yo incluso se lo dije, pienso llamar a Miguel Valerio, que es como mi hermano, para decirle: Miguel, yo no sé cómo ustedes se piensan manejar, porque cuando ese hombre lo dejan hablar ahí, va a tronar y se va. Y fíjate que el actual ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que es un irresoluto total, porque siempre lo que hace es un burócrata. Lo único bueno que tiene que no te coge. Dame un cheque y sácame, hazme un cheque de 500,000. No. Y sácame. Ese tipo no es así. Él no es así, pero es un irresoluto. Es un cobarde. Un cobarde, un irresoluto. Entonces ahí estaba él, que canceló todos los muchísimos empleados, desmanteló una mafia. Ahí salió de una vez. Cuando yo vi esa defensa, fue como una vez que yo vi a Guillermo Gómez defendiendo en Aeromundo a Justiniano Montero, de la Suprema Corte. Y le digo yo: mire, me encuentro ganando el mejor, tenga mucho cuidado, que esa defensa de Guillermo Gómez implica muchas cosas. Entonces ahí salió Guillermo Gómez atacando al ministro en dos tweets. Al ministro de Medio Ambiente. A Miguel Seara Hatton. Entonces, ¿qué va? Va el presidente de la República y lo visita a su despacho. Como que dice: tú tienes el pleno respaldo mío. Eso te indica a ti que ahí había un desorden bien grande. Pero ven acá. Bien grande administrativamente, por más que me lo quieran. Hermano, quitar, la orden. Por más que me lo quieran hacer. La orden. Y además, ese muchacho, espérate, cuando él estaba en un acto social, Orlando, pudiera estar Villegas, pudiera estar Jorge Blanco, pudiera estar quien sea, Orlando le daba preeminencia al curita y dejaba eso todo, porque el curita lo salvó. Cuando él cayó en desgracia, aquí hubo dos gente que le metió la mano a él. Porque aquí todo el mundo sabe los temas de los cheques sin fondo y todas esas cosas. Todas esas cosas. Y Miguel Vargas inclusive fue a cubrir con su fondo público, que después yo dije: bueno, tiene que verle lealtad y fidelidad a la muerte. Yo, que me he educado bajo la moral social de Eugenio María de Hostos y de Francisco Carvajal Martínez, entiendo que el que en una situación difícil del trance de tu vida terrenal te resuelve, tú tienes comprometido con esa persona. Por eso es que dice Pepín Corripio que lo peor en el mundo es uno deber favores, porque los favores son impagables. Entonces Miguel Vargas le da, no sé qué cantidad de millones de pesos, pero una cantidad muy significativa de dinero, a unos acreedores para que desistan de la querella penal en contra de él y de la esposa, que ya la tenía José Hernández Peguero como fiscal del distrito. La tenía en su despacho, pues detenida, pero en su despacho. Entonces Miguel Vargas sale y cuando viene la división se va con el otro grupo. O sea que yo mismo también, yo creo, y no me gusta hablar de las personas que han fallecido,